A continuación vamos a resolver un problema de transferencia de calor donde nos piden calcular la velocidad de transferencia de calor para un intercambiador de tubo coraza 2 a 4 y corresponde a un examen y vamos a empezar por leer el texto. Nos piden estimar la velocidad de transferencia de calor para un intercambiador tomando como referencia el área externa de los tubos para un equipo, para un intercambiador de tubo coraza 2 a 4 que tiene un total de 14 tubos con 1 metro de longitud y con un diámetro externo de 5 octavos de pulgada BWG12. Nos dicen que que los tubos están en una disposición triangular y existe una separación concéntrica de 5 centímetros. Y la separación entre las placas es de 6 centímetros y la fracción de área total ocupada por los baffles es de 0.1955, que corresponde al valor FB. Ahora nos dan los datos de la coraza. Nos dice que tiene un tamaño nominal de 12 pulgadas, cédula 80, el líquido a calentar, que es agua, entra a 10 grados Celsius y alcanza 40 grados Celsius al salir del intercambiador. El líquido calefactor que entra por la coraza entra a 95 grados Celsius y sale a 60 grados Celsius y tiene un flujo másico de 15 kilogramos sobre segundo. También nos dan los datos de conductividad térmica de la pared, Km, que es igual a 105 watts por cada metro por grado Celsius. Y nos dan la conductividad térmica del fluido en la coraza, que es de 0.58 watts por cada metro por grado Celsius. Nos dan la capacidad calorífica del agua del líquido calefactor, que es agua que entra por la coraza. Cp es igual a 4.186 joules por cada kilogramo por grado Celsius y tiene una viscosidad en el bulto de 0.0369 centipoas. Y finalmente nos dicen que ambos fluidos que corren tanto por los tubos como por la coraza eh, tienen un régimen turbulento. Entonces empezamos calculando los datos para encontrar el diámetro externo, el espesor de la pared, el diámetro interno, tanto para la coraza como para los tubos. Los leemos del apéndice 4 del McCabe. Nos dicen que los tubos tienen un diámetro externo de 5 octavos de pulgada BWG12. Está anotado, está subrayado en amarillo, está delineado en amarillo los datos. Eh, Tiene un espesor de la pared los tubos de 0.109 pulgadas, un diámetro externo como nos indica el problema de 5 octavos, y también podemos leer de tablas que tiene un diámetro interior de 0.407 pulgadas. Al lado está una tablita de conversiones donde nos indica que por cada pulgada hay 0.0254 metros. Entonces, el valor de pulgadas lo multiplicamos por el valor de los metros y nos da los valores que están anotados abajo de los valores reportados en pulgadas. De igual manera, leemos los datos de la coraza. Nos indica el problema que la coraza tiene un diámetro nominal de 12 pulgadas. Para un diámetro nominal de 12 pulgadas, el diámetro exterior correspondiente es de 12.75 pulgadas. Cédula 80 tiene un espesor de pared de 0.688 pulgadas y un diámetro interior interno de 11.374 pulgadas. Hacemos de igual manera la conversión respectiva a metros y aquí están todos los valores reportados que posteriormente los vamos a utilizar para realizar algunos cálculos. Entonces, en este problema no nos dan ningún coeficiente individual de transferencia de calor, ni HI ni H0, que es el externo. Entonces,
tenemos que calcular ambos. Recordemos que la fórmula nos indica que Qt, que es la velocidad de transferencia de calor, es igual a el coeficiente externo de transferencia de calor U0 multiplicado por el área total externa de los tubos por el medio logarítmico de transferencia de temperatura, el MTD, que está multiplicado por un valor, por un factor de corrección FG, porque recordemos que para intercambiadores de tubo coraza hay diferenciales de temperatura, entonces se debe corregir la temperatura. Iniciamos calculando el valor de H0, que es el coeficiente individual de transferencia de calor externo. Recordemos que utilizamos la relación de Onohu. Tenemos todos los valores, a excepción de mu W, que corresponde a la viscosidad en la pared. Esta relación por el momento la vamos a tomar como 1. Igual también para calcular el coeficiente de transferencia individual de calor, el coeficiente de transferencia interno, también necesitamos la relación de la corrección adimensional de la viscosidad. Inicialmente la vamos a tomar como 1 y después vamos a iterar para encontrar el valor real. Entonces, de esta ecuación lo que podemos calcular es la velocidad lineal, el flujo másico GE, que recordemos que se calcula multiplicando GB y GC y obteniendo su raíz cuadrada. GB se calcula dividiendo el flujo másico entre SB y GC dividiendo el flujo másico entre SC. Entonces, SB es la ventana de la placa deflectora, que es la porción de la sección transversal de la coraza que está ocupada por la placa deflectora. Y SC es la porción de la sección transversal de la coraza que no está ocupada por la placa deflectora. Entonces, procedemos a calcular primero SB y SC y posteriormente calculamos GB y GC. Para calcular SB nos dan un total de 14 tubos, lo multiplicamos por el valor FB y nos dan el número de tubos, que es aproximadamente 2. DS, que es el diámetro externo, nos los dan aquí, el diámetro interno, perdón, de la coraza es de 28.000 metros. Recordemos que la ecuación de Onohu nos va a permitir obtener el coeficiente individual de transferencia de calor externo. Por lo tanto, tenemos que ocupar para hacer los cálculos de SB y SC los datos de la coraza. Para calcular HI, que es el coeficiente individual de transferencia de calor interno, tenemos que ocupar los datos de los tubos. Entonces, por el momento, todos los datos que voy a leer son de la coraza y vamos a calcular H0, que es el coeficiente individual de transferencia de calor externo. Entonces, D0, que es el diámetro exterior, DS es el diámetro interior, los sustituimos en la ecuación de SB y nos da el valor de SB, que es de 0.0124 metros. Posteriormente pasamos a calcular el valor de SC, que tiene un diámetro, tiene diámetro externo del mismo,
que es el diámetro externo correspondiente a la coraza, y tiene un diámetro interno igual correspondiente a la coraza, que es el mismo que calculamos para sacar ese B. P, que es P es la separación de las placas deflectoras. Es de 6 centímetros, entonces lo tenemos que pasar a metros, es 0.06 metros. Y P, que es el pitch, es la separación concéntrica entre cada uno de los tubos, que es de 5 centímetros, lo tenemos que pasar a metros respectivamente, lo dividimos entre 100 y nos da un valor de 0.05 metros. Lo sustituimos todo en la ecuación de SC y calculamos su valor. El flujo másico ya no nos daba el problema, es de 15 kilogramos por cada segundo. Lo dividimos entre el valor de SB para calcular GB y posteriormente lo dividimos entre el valor de SC para calcular GC. Aquí tenemos apuntados los datos y los sustituimos los datos de GB y GC en la fórmula de G y nos da un valor de G de 1237.482 kilogramos sobre segundo. Posteriormente sustituimos todo en la ecuación de Donoghue. Recordemos que el primer término de 0 por G entre mu corresponde al número de Reynolds. CP entre mu por K corresponde al número de Prandtl. Y mu, que es la viscosidad en bulto, entre mu W, que es la viscosidad en la pared. Recordemos que la viscosidad en la pared y la viscosidad en bulto cambian por la diferencia de temperaturas. Por el momento, esta relación, que es el factor adimensional de corrección de la viscosidad, la vamos a tomar como 1 para poder calcularlo. Entonces tenemos los datos de Reynolds, Prandtl, corrección de la viscosidad, que es 1. Sacamos el coeficiente individual externo de transferencia de calor, que nos da un valor de 6.916 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Posteriormente pasamos a calcular el coeficiente individual de transferencia de calor interno. Ahora vamos a tomar los datos de los tubos, los datos de diámetro externo, espesor de la pared y diámetro interno de los tubos, para calcular HI y el número de Nusselt, que es HI por D entre K, el número de Prandtl, que es CP, la capacidad calorífica del agua que pasa por los tubos, por mu, por la viscosidad, entre K, y el factor de corrección adimensional de la viscosidad, que igual por el momento lo vamos a tomar como 1 para poder hacer el cálculo de HI. Posteriormente vamos a iterar y vamos a encontrar el valor de mu W, y vamos a encontrar los valores correctos arreglados para HI y HC. Entonces, primero procedemos a leer los valores de la capacidad calorífica, la viscosidad y la conductividad térmica del agua que entra por los tubos. Recordemos que nos indica el problema que entra a una temperatura de 10 grados Celsius y alcanza a la salida del intercambiador una temperatura de 40 grados Celsius. Sacamos un promedio aproximado. Aquí nos dice el promedio es de 25 grados Celsius. Lo pasamos a grados Fahrenheit, perdón. Y ahora sí lo podemos leer del apéndice 6 de propiedades del agua líquida, que se encuentra en el libro de operaciones unitarias de ingeniería química de McCabe. Hacemos una interpolación y leemos los datos de la viscosidad para el agua que está registrada en Centipoise. Nos da un valor de 0.000894 pascales por segundo,
y una conductividad térmica K de, por aquí lo tenemos anotado, 0.6061 watts sobre metros por grado Celsius, redondeándolo aproximadamente a 4 decimales. Los datos de la conductividad, de la capacidad calorífica, perdón, lo leímos de otra parte porque no lo pudimos encontrar, entonces nos dicen que tiene un valor de 4.186 joules sobre cada kilogramo por grado Celsius. Entonces, inicialmente procedemos a eh, calcular el número de Reynolds, pero para calcular el número de Reynolds necesitamos el flujo másico transversal, que es el flujo másico que pasa por los tubos dividido entre el área de sección transversal de los tubos. Eh, el dato de 15 kilogramos sobre segundo es el flujo másico que entra por la coraza. No podemos considerar el mismo flujo másico. Tenemos que calcularlo por un balance de energía. Recordemos que Q, que es el flujo de calor, es igual a el flujo másico por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Nosotros hacemos una consideración de que el calor cedido por la coraza es el calor ganado por el líquido que entra por los tubos. Entonces, Q negativo es igual a Q positivo de el calor que entra, que reciben los tubos. Entonces, primero procedemos a calcular Q cedido por la coraza, que nos dan el dato del flujo másico, que es 15 kilogramos sobre segundo, multiplicado por la capacidad calorífica del agua que entra mm, por la coraza, la capacidad calorífica del líquido calefactor que entra por la coraza, y la delta T, la diferencia de temperaturas, que es 96, entra a 96 grados Celsius y sale a 60. Entonces, la delta T corresponde a la resta, que da un valor de 35 grados Celsius. Y Q cedido, recordemos que es negativo, nos da un valor de 2.197.650 watts, que ahora es nuestro Q ganado, cambia de signo, ahora es positivo, y despejamos para el flujo másico. Tomamos una capacidad calorífica, perdón, que es el dato que nos dieron porque no lo encontramos de las tablas, de 4.184 joules sobre cada kilogramo por grado Celsius. La capacidad calorífica del agua que entra por los tubos. Eh, Tomamos Q, lo dividimos entre la capacidad calorífica multiplicada por delta T, que es el diferencial de temperatura de los tubos, entra a 10 grados Celsius y sale a 40, se calienta y nos da un flujo másico de 17.5 kilogramos sobre segundo. Calculamos el flujo másico. Este flujo másico es dividido entre el número de tubos. Recordemos que es 14. Eh, recordemos que es 14. Lo dividimos para sacar el flujo másico unitario que entra por un tubo. Eh, bueno, ya que tenemos el dato de GE, ahora sí podemos sacar el número de Reynolds. Podemos sacar el flujo másico transversal, perdón. Lo dividimos entre el área interna de la tubería de los tubos y nos da un valor de 14.899 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Ahora sí lo sustituimos en la ecuación de Reynolds, lo multiplicamos por el diámetro interno de la tubería, que es 0.0103 metros, y lo dividimos entre la viscosidad, que fue la que leímos del apéndice 6. Y nos debe de dar un número adimensional, lo cual está bien. Es un régimen turbulento. Un valor muy alto.
Luego procedemos a calcular el segundo término de la ecuación de Sider-Tate, que corresponde al número de Prandtl. Eh, es, aquí lo tenemos, la capacidad calorífica multiplicada por la viscosidad, dividido entre la conductividad térmica, nos da un valor de 6,17 e igualmente está dimensional. Y posteriormente pasamos a calcular el número de Nusselt, que es 0.023 por el número de Reynolds elevado a la 0.8 por el número de Prandtl elevado a la 1/3 por el factor de corrección adimensional de la viscosidad, que lo tomamos como 1 elevado a a la potencia 0.14, que nos va a dar un valor de 1 porque todo número elevado a cualquier potencia con base 1 es 1. Pasamos a calcular HI multiplicando el número de Nusselt por K entre el diámetro interno de la tubería y pues obtenemos HI y H0. A partir de HI y H0, lo que vamos a suponer es que la temperatura de la pared, cerca de la pared, es igual, del lado caliente es igual a la temperatura cerca de la pared del lado frío. Utilizando esta ecuación, utilizando esta asunción, calculamos TW, pero primero debemos calcular delta T. Delta TI, perdón, que es igual a 1 sobre el coeficiente individual de transferencia de calor interno entre todo este denominador multiplicado por delta T y posteriormente le sumamos la temperatura promedio del lado frío. Nos tiene que dar TW, recordemos que es lo mismo que si nosotros restamos la temperatura promedio caliente menos delta TI. Entonces, obteniendo los valores de H y H0, calculamos delta TI, que nos da un valor de 0.1141 grados Celsius y calculamos TW, T de la pared, la temperatura de la pared. Ahora, este valor lo vamos a utilizar para realizar una serie de iteraciones. Bueno, en realidad solo son 2 iteraciones. La primera iteración la vamos a ocupar. Vamos a dar un valor ficticio para la viscosidad de la pared y para calcular el factor de corrección adimensional. Aquí lo tenemos, que es mu, la viscosidad en bulto, entre la viscosidad cerca de la pared. Calculamos el factor de corrección adimensional tanto para la coraza como para los tubos y volvemos a calcular delta TI para obtener TW. Ahora, TW es la temperatura cerca de la pared. Y una vez obteniendo la temperatura, nosotros vamos a proceder a leer otra vez de las tablas del McCabe del apéndice 6 la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit a 35.3479 grados Celsius. Aquí realicé una tabla de conversión en donde nos dice que 1 grado Celsius corresponde a 33.88 grados Fahrenheit. Anotamos el valor de la temperatura cerca de la pared y nos da un valor aproximado de 95.6 grados Fahrenheit. Entonces lo subrayamos el valor de la temperatura para leer la viscosidad, está entre 90 y 100. Realizamos una rápida interpolación, los valores de X es la temperatura, ponemos los valores de Y como la viscosidad para que podamos sustituir directamente la temperatura y no haya necesidad de despejar la ecuación de la línea recta. Sacamos el valor de la intersección, obtenemos también el valor de la pendiente, sustituimos la temperatura en grados Fahrenheit
y nos da un valor de la viscosidad de centipoas. Lo dividimos entre 1000 para sacar el valor en poas, en pascales por segundo, y nos da un valor de 0.00071.787 pascales por segundo. Y ahora este dato, que es ya la viscosidad de la pared, lo volvemos a sustituir en una segunda iteración. Aquí está la viscosidad en la pared, tanto para la coraza como tanto para los tubos, porque recordemos que la temperatura, la asunción que estamos haciendo es que la temperatura de la pared del lado frío y del lado caliente es la misma, entonces la viscosidad también va a ser la misma. Sustituimos en la ecuación y obtenemos los valores corregidos de H0 y HI. Nosotros podemos nosotros podemos poner cualquier valor de la viscosidad en la pared. Inicialmente podemos tener un valor de 0.004, por ejemplo, y la ecuación de delta TI no va a cambiar porque está acomodada de cierta forma para que delta TI sea el mismo. Entonces podemos poner un valor de 0.1, por ejemplo, y no va a cambiar el valor de delta TI, o un valor de 0.5 y tampoco va a cambiar el valor de delta TI. Entonces delta TI por delta TW va a ser siempre el mismo. Y lo que queremos es obtener el valor de delta T de TW para obtener la viscosidad en la pared y así obtener los valores corregidos de H0 y HI, que es el coeficiente individual externo de transferencia de calor externo y el coeficiente individual de transferencia de calor interno. Entonces, ahora procedemos, ya que tenemos los términos de HI y H0, calculamos U0, que es el coeficiente global de transferencia de calor, coeficiente global de transferencia de calor de superficie externa. Utilizamos esta fórmula. DL es el diámetro medio logarítmico. Sacamos los datos de los tubos. Sustituimos todos los datos, el espesor de la pared, de los tubos, sí, en metros, y km, que ya nos los daban 105 watts por cada metro por grado Celsius. Calculamos delta TL con la ecuación que está a la izquierda y H0, HI. Calculamos la resistencia y calculamos el coeficiente global de transferencia de calor de superficie externa, que es la resistencia elevada a la -1, y nos da un valor de 4.346 watts sobre cada metro cuadrado por grado Celsius. Y ahora procedemos a calcular el segundo término de la ecuación, que es el área, el área total externa de los tubos. Y bueno, también vamos a calcular el delta TL, que es la media logarítmica diferencia de temperatura corregida. Primero vamos a calcular el área total externa de los tubos, que es pi por el diámetro externo por la longitud de los tubos por el número de tubos. El diámetro externo lo leímos inicialmente, lo copiamos tal cual, es 0.015875 metros. La longitud de los tubos no las da el problema, nos indica que tienen 1 metro de longitud. Hay un total de 14 tubos en el intercambiador de calor y lo multiplicamos todo por pi y nos da un valor de 6.982 metros cuadrados. Finalmente, calculamos la media logarítmica de diferencia de temperatura. Para esto, calculamos Z y NH
los valores de THA, que es la temperatura del fluido caliente a la entrada, THB es la temperatura del fluido caliente a la salida, TCA es la temperatura del fluido frío a la entrada y TCB es la temperatura del fluido frío a la salida. Estos datos nos los da el problema, lo arreglamos en la ecuación y para sacar el valor de FG utilizamos esta fórmula que está aquí. También podemos sacarlo de gráficos, pero el valor se lee a ojo de buen cubero y si no se interpola, pero es mucho rollo. Creo que es más directo y tenemos la ventaja de que la podemos programar entonces porque estamos en Excel. Entonces sacamos Z y NH y sacamos el valor de FG. Nos da un valor de punto 93. Entonces sacamos delta TL. Delta TL sin corregir nos da un valor de 52.46 grados Celsius y delta TL corregido, que es delta TL, la media logarítmica de diferencia de temperatura multiplicado por el valor de FG, nos da un valor de 48.93 grados Celsius. Ya que tenemos AT, el área total, ya que tenemos el valor de LMTD, y el valor, por supuesto, del coeficiente global de transferencia de calor de superficie externa, calculamos la velocidad de transferencia de calor, que es simplemente una multiplicación de los factores. Multiplicamos 4.346.02 watts sobre cada metro cuadrado por grado Celsius. Multiplicamos el área total externa, que es 0.698 metros cuadrados, y el LMTD corregido, que es de 48.93 grados Celsius, nos da un valor de 148.487.49 watts. Esta es nuestra respuesta final. Muchas gracias por ver el video y eso es todo. Muchas gracias.